Hermanos, esta es nuestra segunda breve meditación del libro de Números y ahora llegamos al capítulo 2 y como comenté la ocasión anterior, en esta meditación vamos a tomar tanto capítulo 1 como capítulo 2. Hermanos, ¿cuál es el tema del capítulo 1 y capítulo 2 de Números? Censos. Dios mandó a Moisés, según vimos en el capítulo 1, versículo 2. Vayan conmigo a Números 1, 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba. Este es un censo particular, hermanos, mandado por Dios. ¿Cuál es el propósito de este censo? Saber cuántos son los hombres de mayores de 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser hombres y por qué mayores de 20 años? Bueno, porque estos serán los que al llegar a la tierra prometida sacarán la espada para conquistar la tierra que Dios prometió. Este censo entonces es un censo de ejército. En otras palabras, capítulo 1 y 2 es un alistamiento para la batalla. Es un alistamiento para la conquista. El pueblo de Dios había sido llamado a una gran herencia, pero Dios decidió darles esa herencia a través de la conquista. Hermanos, la tierra era de Dios. La tierra Dios se las había prometido y dado. No obstante, Dios eligió que fuese a través de la guerra que conquistasen estas naciones. Así que se nos narra el censo y en el capítulo 2 se nos narra particularmente tanto su acomodo como su forma de marchar. Había un orden. Por eso he titulado esta meditación, debido al tema del capítulo 1 y 2, he titulado esta meditación El ejército de Dios. El ejército de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de estas largas listas de personas? ¿Qué aprendemos de este censo que nos es narrado aquí? Recuerden, hay dos cosas que buscaremos hacer en el libro de Números. En primer lugar, buscar la edificación, la verdad que se establece que es para nuestra edificación y exhortación. Y en segundo lugar, intentaremos mirar a Cristo a través de este texto. Hermanos, ¿qué aprendemos para nosotros aquí? Este es el gran reto del libro de Números. ¿Qué aprendemos de estos dos censos? Bueno, de este censo narrado en dos aspectos más bien. Bueno, en primer lugar, hermanos, creo que tenemos algunos principios de enseñanza respecto a la membresía de la iglesia. Déjenme intentar desglosar esto para llegar a mi punto. Muchas veces las personas preguntan que cuál es la base bíblica para la membresía. Muchos llegan aquí y escuchan membresía. ¿De qué están hablando? Están hablando de algo que cobran. Están hablando de un pago mensual. ¿A qué se refieren con miembros? Y entonces piden razón de esa práctica, y bien hecho, porque nuestra práctica debe estar fundada en la palabra de Dios. Y ciertamente el lugar en donde nos enfocamos para dar una respuesta de la base de la membresía es el Nuevo Testamento. Vamos a través del Nuevo Testamento. Razones que no pienso dar en esta breve meditación porque no estamos haciendo un estudio de la membresía, sino una meditación de Números. No obstante, hermanos, aunque la base principal para la iglesia de la práctica de la membresía está en el Nuevo Testamento, no obstante, su base está, o su principio más último está en el Antiguo Testamento. Hermanos, noten esto. Se está haciendo una lista de aquellos que están
capacitados para ir en la batalla. Hermanos, ¿qué es la membresía de la iglesia? Sino la lista de aquellos que tienen una alianza pública para con Cristo, así como los judíos. Los judíos iban a luchar en el nombre de Dios. Ellos tenían una alianza con Dios, una alianza pública. Así también la membresía. El cristiano confiesa su alianza para con Cristo. Él determina unirse voluntariamente a la iglesia local y volverse parte de los miembros activos de esta. Esto es justamente lo que yo creo que esta lista nos anticipa, hermanos. Hermanos, las genealogías, los censos y las listas que tenemos en las Escrituras nos transmiten un principio. Son estos nombrados los que pertenecen a Cristo públicamente. Son estos nombrados los que tienen un nombre dentro del pueblo de Dios. Estos eran los que estaban dispuestos a servir tal comunidad. Hermanos, no hay tal cosa en las Escrituras como pueblo de Dios que no está en el pueblo de Dios. No hay tal cosa, búscalo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero no hay tal cosa como personas redimidas por Dios que viven en forma solitaria. No, estos se integran al pueblo de Dios. Estos son parte de sus listas. Estos son parte, hermanos, de sus miembros conocidos públicamente. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? Si dices que sí, eres miembro de una iglesia local, no digas que eres miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Es cierto, el cristiano debe pertenecer a la Iglesia Universal de Cristo, pero Dios manda también que los cristianos pertenezcan a la iglesia local. No nos llama a vivir solitarios, sino en comunidad. No nos manda a sacar la espada solos, sino con el pueblo de Dios. Hermanos, no tenemos ningún hombre aquí que se vuelve en un espadachín solitario, simplemente venciendo. Dios ha obrado y es su voluntad que esto sea a modo de comunidad. Ahora, ¿eres miembro de una iglesia? Si sí, ¿eres un verdadero miembro de una iglesia? Porque ser miembro no es simplemente uno que pone su nombre en una lista, sino uno que está capaz para sacar la espada en la batalla. Hermanos, y esta es la segunda cosa que aprendemos del libro de Números capítulo 1 y 2. No solo el principio de membresía, sino el principio de membresía como un ejército. Principio de membresía como ejército. La iglesia del Señor, según el apóstol Pablo en Efesios 6, debe ponerse la armadura. Debe ponerse la armadura de Dios. Debe vestirse como guerrero para luchar contra los enemigos. Así que el principio que tenemos aquí es que así como en el Antiguo Testamento Dios tenía un cuerpo de creyentes que iba a luchar para avanzar los propósitos de Dios, así en el Nuevo Testamento tenemos un grupo de creyentes que son soldados del Señor Jesucristo para avanzar la batalla, para avanzar los propósitos del reino de Dios. Hermanos, vean esto. ¿Por qué estaban siendo censados? Para ir y conquistar, avanzar el reino de Dios. Hermanos, ¿no es la iglesia un ejército del Señor que sigue avanzando y conquistando en el nombre del Señor? No se le llama a la iglesia un ejército, no se le llama a que conquiste hasta los confines de la tierra, pero ahora nuestras herramientas ya no son espadas y escudos, sino una palabra que es espada, una palabra que es espada, conquistando los terrenos del Señor. Así que a la luz de esto, déjame preguntarte, ya no solo si eres miembro de la iglesia. Si eres cristiano, te exhorto a que tú debes buscar la membresía de la iglesia, no solo para poner tu nombre en un lugar, sino para vivir. Ser miembro no es, déjenme explicarlo así,
Ser miembro no es un simple sustantivo. Ser miembro es una acción. Ser miembro es más que un título, es una acción, es una vida. Si tú eres un verdadero cristiano, te exhorto en el Señor a que busques la membresía no solo para tener un nombre, no solo para estar en una lista, sino para vivir en la vida de la iglesia, para unirte en la batalla de oración, para unirte en la predicación del evangelio afuera, para unirte al servicio de la iglesia. Si tú ya eres miembro, déjame preguntarte, ¿estás luchando? No te estoy preguntando si tienes luchas en tu vida. No es mi pregunta. Todos tenemos luchas. Todos tenemos batallas. Todos tenemos pruebas. No te estoy preguntando si estás luchando en ese sentido. Mi pregunta es, ¿estás luchando para avanzar el reino de Dios o hasta el día de hoy te encuentras paralizado aún siendo miembro? Te encuentras como frío, como congelado, sin mover las manos para blandir la espada para el reino de Cristo. ¿Eres un miembro verdadero o un miembro de nombre? Déjame preguntar esto. Esta es la aplicación de números 1 y 2. Déjame llegar a esta aplicación a tu corazón. ¿Eres un miembro de nombre o eres un miembro de verdad? ¿Eres uno que saca la espada o eres uno que está más bien detrás de bambalinas? Y si no estás luchando, ¿por qué no estás luchando? ¿Has caído en pecado y te ha hecho inútil para tomar la espada? ¿O que el Señor te restaure de tu caída? Que el Señor te restaure y entonces puedas regresar. Este es un gran aliento para vivir en santidad. Que es saber que si caigo en el pecado, si caigo en la inmundicia, mis manos se ensucian para servir a mi Señor. ¿Eres miembro sin ser miembro? ¿Por qué? Quizá no por una caída en el pecado. Quizá porque te has enredado en los negocios de esta vida. ¿Estás enredado en los negocios de esta vida? Recuerda, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda tanto en los negocios de la vida a fin de que se haga inútil para el reino de Cristo. Esa es la razón por la cual eres un miembro paralizado. Porque ahora te encuentras sin blandir la espada, porque tu espada se encuentra metida solo en los negocios de esta vida. Amado hermano, tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano a trabajar. Lo sé, tienes que salir, tienes que sudar para poder proveer a la casa. Estoy de acuerdo, hermana. Sé que tienes una vida ocupada. Los niños, la casa, la escuela y todo lo demás. Pero no debemos permitir que los negocios de esta vida nos atrapen tanto hasta el punto que nos haga inútiles para avanzar el reino de Cristo. Avánzalo donde estás y únete a los esfuerzos de la iglesia para seguir avanzando, para seguir saliendo a conquistar. ¿Eres miembro sin ser miembro? ¿Por qué? Quizá no es el pecado, quizá no son los negocios de esta vida. Quizá es porque eres perezoso espiritualmente. Quizá tienes pereza espiritual y no estás dispuesto a sacrificar, y no estás dispuesto a sudar, y no estás dispuesto a involucrarte, y no estás dispuesto a someterte al orden de la iglesia. Oh, si es así y eres miembro, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, que te arrepientas de tal actitud y que tomes la espada con la iglesia de Cristo y salgas a conquistar la tierra que el Señor ya obtuvo para sí. Pero no solo deseo guiarlos a una contemplación de aplicación, sino en último lugar quiero guiarlos, hermanos, a contemplar a Cristo. ¿Cómo nos lleva números 1 y 2 a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Cristo en números 1 y 2? Hermanos, quiero mostrarles cómo números 1 y 2 nos llevan a Cristo. Recuerden,
No todas las formas en las que llegamos a Cristo en el Antiguo Testamento son iguales. Algunas son por tipología, algunas son por profecía directa, otras son por aplicación o consecuencia. Por ejemplo, en este caso, Israel fue un ejército que falló muchas veces. Es cierto, tuvo victorias. Es cierto, salió y ganó en la batalla. Es cierto. En el tiempo de Josué tuvo grandes avances, pero no debemos olvidar que el pueblo de Israel, el ejército de Dios, falló muchas veces. ¿No nos narra eso el libro de los jueces? Y se necesitaba un guerrero tras otro guerrero. Hermanos, ¿qué eran los jueces? Los jueces eran guerreros del Señor. ¿No tenemos ahí a Sansón, un gran guerrero de Dios, destruyendo a los filisteos? Era un ejército, eran libertadores, eran generales, eran capitanes de batalla. Así que el pueblo de Israel falló, el pueblo de Israel caía, el pueblo de Israel no vencía. ¿Cómo nos lleva al libro de Números el ejército de Dios a Cristo? Porque hermanos, al final, la conquista que Dios haría no se consumaría con el ejército de Israel. Se necesitaba un guerrero mejor que los jueces, un guerrero mejor que David venciendo a Goliat. Se necesitaba el gran conquistador que venciera a los enemigos y nos pudiese dar una herencia, un botín de bendiciones. Esa es la forma en la que Números 1 y 2 nos apunta a Cristo. Aquí en Números 1 y 2 hay un ejército que tiene que conquistar Canaán, pero sabemos que va a fallar. Esperaríamos la venida del gran capitán, del gran guerrero, del gran conquistador. De hecho, así llamamos una de las últimas predicaciones. Cristo, el gran conquistador, uno que venciera a los enemigos y entonces pudiese dar una herencia a las naciones. Y hermanos, la herencia que él ha recibido es el mundo entero. Vean el paralelo. Dios iba a dar a Canaán a Israel. Ya era de ellos, solo tenían que conquistar por la gracia y el poder de Dios. Cristo ha conquistado los enemigos. Cristo ha conquistado el mundo. La labor de la iglesia no es vencer a los enemigos, es vivir a la luz de la victoria de Cristo, el gran conquistador. Cristo ya venció el pecado. Es necesario vivir a la luz de eso. Cristo ya venció al diablo. Cristo ya venció el mundo. Cristo ya venció la muerte. El cristiano vive a la luz de la victoria de su gran y poderoso Señor. Oh hermano, ¿estás viviendo a la luz de la victoria de Cristo? Es cierto, somos llamados a ser soldados, pero no olvides, nunca eres llamado a pelear a tus propias expensas, amado hermano. No te invito a que te vuelvas un verdadero miembro solamente por medio del esfuerzo de la carne, sino te animo a que te arrepientas de tu actitud de un miembro no miembro, tomando de la fuerza y gracia que hay en Cristo, porque Él ya conquistó para nosotros, porque Él ya venció para nosotros, porque su victoria nos es dada y ahora podemos vivir en esa grande victoria. Oh, que la iglesia alabe al gran conquistador, que la iglesia despierte a esta realidad. Israel no pudo conquistar, Israel no pudo vencer, pero nuestro Señor Jesucristo ha conquistado a la muerte, ha conquistado y aplastado al diablo, ha vencido el mundo y ahora está entronizado. Iglesia del Señor, adoremos a este Cristo entronizado y vivamos en gratitud, sirviéndole a Él con todos nuestros esfuerzos. Amigo, hay un gran capitán, su nombre es Cristo. Hay un gran general, su nombre es Cristo. Hay un gran conquistador. Hay un gran conquistador, porque Israel falló, Israel no venció. Un conquistador era necesario, su nombre es Cristo. Amigo, déjame preguntarte algo. ¿Estás en Él?
¿Estás en paz con el gran conquistador? ¿Estás en paz? ¿Estás en términos de paz con el gran conquistador? Si no, teme, porque aunque Cristo vino en humillación hace 2000 años, pronto regresa, no en humillación, porque no vendrá más en relación con el pecado, dice Hebreos, sino vendrá en triunfo, coronado, montando un caballo blanco, y sus enemigos tendrán que dar cuentas. Oh, si no estás en términos de paz con Cristo, esta es la oferta: arrepiéntete y cree el evangelio. Esos son sus términos de paz. ¿Por qué te has de rebelar contra el gran conquistador? No vas a ganar, amigo. No vas a ganar a este gran conquistador. Témelo, porque sus ojos son como llama de fuego. De su boca sale una espada que vendrá a destruir a sus enemigos. Sus piernas se llenan de la sangre de sus enemigos. Amigo, ¿cuál es tu condición hoy? ¿Estás en paz con Dios? Si no sabe esto, la cruz trajo paz a los pecadores. Y si tú tomas esa cruz por la fe, si tú crees en ese sacrificio con todo tu corazón, puedes tener paz con Dios. Oh, hermanos, si eres cristiano, eres miembro de una iglesia local. Si eres miembro de una iglesia local, ¿eres un miembro verdadero o un miembro de nombre de una iglesia local? Hermanos, seamos alentados a no olvidar que somos llamados a batallar por Cristo. Hermanos, eso es la iglesia, es el ejército del Señor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermanos, a eso somos llamados. El cristianismo de ahí afuera, de domingo, ese cristianismo de vez en cuando, ese cristianismo de visita, ese cristianismo, hermanos, es un cristianismo anormal. El cristianismo verdadero es un ejército de Dios que está batallando continuamente para vencer. Oh, hermanos, que seamos renovados de nuestra mente de lo que es la iglesia. La iglesia es el ejército del gran conquistador. Adorémosle y vivamos en gratitud ante la gran conquista que ha hecho para estos pecadores.